Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Estamos tratando con un tema muy importante. El tema de la homosexualidad en conjunto con otras cosas y pecados. Y como mencioné en la previa programación, no estamos en contra de los homosexuales. No los miramos mal de ninguna manera ni despreciamos a esa persona. Pero sí estamos en contra de la homosexualidad, pero no en contra del homosexual. Y así se aplica al alcohólico. Estamos en contra del alcoholismo, pero no estamos en contra del alcohólico. Jesucristo ama a los pecadores. Él odia el pecado, porque Él sabe lo que el pecado le hace al ser humano. Destruye a la persona. Es la fuerza más destructiva en el mundo. Dios odia el pecado más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Estaba leyendo recientemente, y sé que el Dr. Gray va a recordar esto al Dr. Dehan, ¿lo recuerda? Richard Dehan, sí. Estaba yo leyendo tras este hermano, y él dijo algo que sabía, pero no lo había considerado yo. Él decía que Dios odiaba tanto el pecado, que cuando Él perdona a uno de sus hijos de pecado, no solamente perdona, pero Él lo borra de su mente, y ya Él ni siquiera lo recuerda, no lo tiene en contra de nosotros ya. Correcto. Y no es porque lo que nosotros pensemos, es porque Él no puede tolerar el pecado en lo absoluto. Así que cuando Él lo perdona, Él lo borra de su mente y nosotros podemos perdonar, pero no olvidar, ¿no? Como seres humanos no podemos, no tenemos esa capacidad. Pero Dios puede olvidar y qué bueno que Él lo hace, ¿no? Amén. Bueno, vamos a continuar. Hermano Swaggart, sé que vamos a continuar aquí en Romanos 1, pero quisiera hacer una pregunta porque surge muy a menudo, o lo he escuchado. He escuchado que se ha dicho por homosexuales y lesbianas que nosotros no les damos la bienvenida, que ellos no serían bienvenidos, no solamente en el centro familiar de adoración, sino en las iglesias que llaman a la homosexualidad un pecado. Así que pudiera ser una pregunta muy básica. ¿Es un homosexual o una lesbiana bienvenido al centro familiar de adoración? Definitivamente, pero no para tratar de reclutar personas para ese estilo de vida, no. En ese sentido, no. Pero como persona que quiere buscar de Dios, claro que sí. Son bienvenidos. Los alcohólicos son bienvenidos. Los que apuestan también. Los adictos a las drogas también. Yo no quiero que haya gente en la iglesia tratando de vender drogas, Correcto. ¿no? Pero a la vez, para eso es la iglesia. Es como un hospital. Es un hospital, Para sí. eso es. Los enfermos, los que están en dolor. Yo creo que Lauren mencionó en una previa programación, pero el problema es que muchas veces no quieren que alguien les diga que lo que están haciendo está mal. Esa parte no la quieren. Y es verdad que a veces los predicadores pueden desagradar a las personas. Por eso digo que no nos molesta, no estamos airados contra los homosexuales o en contra de ellos, ¿no? Ni pensamos mal de ellos, pero sí estamos en contra de la homosexualidad, pero también de la misma manera estamos en contra del alcoholismo. Sí. Pero seguimos amando a esa Correcto. persona. ¿Pudiera contar una historia que nos habla de lo que el hermano Bob está platicando? Cuando pastoreamos en Mobile hace unos años, conocí a un señor que visitó nuestra iglesia y llegué a conocerlo brevemente. Escuché algo de él, así que le hice un par de preguntas y lo que escuché fue verdad. Él había sido parte de la directiva de otra iglesia de las Asambleas de Dios y le pidieron que se fuera porque terminó siendo de que él estuvo involucrado en una relación homosexual. Así que ahora estaba visitando la iglesia. Y él llegó a mí y, bueno, él quería saber si tenía la bienvenida. Y yo le dije a él, no voy a llamar su nombre, aún lo recuerdo. Yo le dije, yo sé que usted da mensajes en lenguas. Y le dije, a usted no se le va a poder permitir hacer eso por lo menos por un año. Y yo no sé de dónde fue que adquirí ese número. Yo solo
solo lo decidí rápidamente y me di cuenta de que él se había arrepentido de su pecado. Pero después, la pregunta realmente es si la gente de la iglesia lo sabía, porque lo conocían. Muchos de ellos lo conocían, de otra iglesia en Mobile. Bueno, antes de que yo saliera de ese lugar, él aún estaba ahí. Pero la verdad es que yo tomé la decisión adecuada. Yo le dije, usted no puede funcionar en el don del Espíritu. Ahora, algunos tal vez me puedan criticar por eso y decir, bueno, si él es perdonado, entonces se le debe permitir moverse en el don. Bueno, yo sabía que no había pasado mucho tiempo, así que yo tomé esa posición. Quisiera escuchar cuál es su respuesta a eso. ¿Cómo hubiera tratado usted con eso? Bueno, realmente no lo he considerado, no había considerado yo algo así. Verdaderamente, cuando nosotros pensamos que Dios perdona a una persona, está perdonada. Pero a la vez entiendo a lo que usted se refiere. En cuanto a cómo lo recuerdo y me está llegando a la mente, de acuerdo a cómo lo veo. Permíteme interrumpirme a mí mismo y interrumpirte a ti también. Yo creo que si esa persona, ese hombre, es sincero y realmente ama a Dios y se ha arrepentido, él no se va a molestar por lo que acabas de decir. Y usted tiene razón, él lo tomó y él humildemente se sentó en la banca. Y estoy acordándome de una cosa, y eso es que él dio un mensaje en lenguas, y ahí fue cuando alguien me dijo acerca de él. Después verifiqué la información y eso fue lo que lo trajo a la luz, que él estaba de visita en una iglesia como de 700 u 800, y fue ahí donde él dio un mensaje en lenguas, y luego la interpretación, y después del servicio, alguien me dijo, ¿sabe quién hizo eso? Y ese fue fulano. ¿Pudiera yo hacer una pregunta? Tengo una pregunta. Bueno, de hecho, yo tuve una situación muy similar, y no tenía nada que ver con la homosexualidad, que yo sepa. Pero hubo una reunión de las Asambleas de Dios, una reunión distrital, y quien dirigía el Departamento de Misiones para las Asambleas de Dios, toda la denominación, era el que iba a predicar, era el predicador invitado. Y en el curso del servicio de esa noche, un hombre se puso de pie y dio una palabra en lenguas. El director del Departamento de Misiones a las Asambleas de Dios, quien yo conocía muy bien, interpretó eso. Entonces, al otro día, uno de los pastores llamó al superintendente distrital y le dijo, ¿se da cuenta usted de lo que sucedió anoche? ¿A qué te refieres?, le preguntó. Él dijo, el mensaje que fue entregado por el hermano. ¿Y quién lo interpretó? Sí, lo sé. ¿Y usted está de acuerdo de que eso fue del Señor? Claro que sí fue del Señor, definitivamente. Y él dijo, bueno, pero el hombre que dio esa palabra está en 2 años de disciplina. No puede predicar en una iglesia de Asambleas de Dios. Él había tenido algún tipo de problema, no recuerdo cuál era. Pero aún el Espíritu Santo lo puede usar para dar un mensaje y fue interpretado por el secretario general de las Asambleas de Dios sobre las misiones en todo el mundo. Lo que tenemos que admitir que era algo del Señor. Sí, dijo, no sé qué decir a eso, no puedo responder. Sí, esa es una muy buena ilustración y bueno, la realidad, y bueno, entiendo lo que usted dice, pero de vuelta a mi historia. Ese señor había salido de esa otra iglesia solo como un mes antes, así que el margen de tiempo era bastante reciente en cuanto a su disciplina. Pero cuando él dio el mensaje en lenguas, y yo no recuerdo mucho al respecto, pero de acuerdo a como yo me acuerdo, yo permití la interpretación, así que eso no me molestó. Lo que me molestó a mí fue que después del servicio, cuando me dijeron a mí, yo dije, bueno, yo quiero que el Señor venga a la iglesia, pero no quiero que Él dé mensajes en lenguas, así que yo me dirigí a Él y le pedí que me viniera a ver. Y yo le dije, le voy a pedir que usted se siente ahí 1 año. ¿Puede hacerlo? Le dije, ¿puede hacerlo? Por respeto por lo que usted acaba de pasar, estar bajo disciplina, ¿puede hacerlo usted? Y él me dijo que sí. Ahora, él vino fielmente, así que yo no sé si él pagó su diezmo o no. Yo creo que probablemente sí. Era un buen hombre, pero mire, en términos de toda esa historia, es una situación muy difícil con la que se tiene que tratar. Mi punto era que tenemos que darle la bienvenida a la gente que ha tenido problemas en la iglesia. Los necesitamos en la iglesia. Hay mucha gente que cuando sí tiene problemas, casi todo el tiempo dejan de ir a la iglesia. Bueno, le voy a decir algo. Hay una razón para eso.
a veces son tratados como Los basura. rechazamos. Hacer esta pregunta. Los rechazamos, particularmente el cristiano que cae y tropieza, lo rechazamos. Correcto. Y si la iglesia no es un refugio, ¿qué es un refugio entonces? Absolutamente. Realmente la iglesia, si esa persona trata de causar problemas, trata de causar inconvenientes, eso es algo distinto. El señor del que estoy hablando permaneció con nosotros, Sí. aceptó su disciplina y se quedó en la iglesia. La pregunta que yo quería hacerles es, ¿la interpretación, las lenguas, el mensaje, estaban bien? ¿Eran bíblicos? Porque usted se hubiera dado cuenta, durante el servicio usted estaba a cargo de eso. Así que, correcto. Y eso es lo que usted había dicho. Y yo creo que basándonos en eso, y una vez más, toda situación pastoral debe de depender de la persona. Usted tuvo una decisión muy difícil que tomar. Claro. Y bueno, pero miren, ¿para qué propósito nosotros detendríamos a alguien de que operara en un don si el Espíritu Santo quiere operar a través de esa persona? ¿Y para qué beneficio sería eso? Miren, todos nosotros que somos cristianos podemos tropezar en el mismo fracaso que hemos tenido en el pasado. Pero si Dios ya nos ha perdonado y nos hemos arrepentido, entonces realmente no lo estamos haciendo por ese individuo, lo estamos haciendo por la preocupación de alguien más acerca de esa persona. ¿Es eso lo que debemos hacer? ¿Es esa restauración? Esa sería mi pregunta y mi interpretación personal acerca de algo así es que debemos nosotros tratar de restaurar al hermano, tal vez darle advertencia como usted, pero no ponerle un margen de tiempo y permitir que la gente pueda acostumbrarse y que él se pueda aprobar, pero no ponerlo bajo 1 año o 6 meses o algo así, porque nosotros queremos que la gente crezca. Y sí, bueno, yo no recuerdo por qué escogí ese tiempo, pero sí sé que él era nuevo, solamente había estado en la iglesia 1 mes, así que no lo conocíamos bien. Creo que eso fue parte de ello. Sí, bueno, es una situación difícil. Claro. Tenemos que ir a la pausa y no se pierda usted la próxima parte. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Alguien dijo que iba a decir algo y se nos terminó el tiempo. No recuerdo quién era. Adelante. Bueno, vamos a leer el versículo 20, por favor. Pudiéramos hablar de esto otra vez porque creo que perdimos el fluir del que salimos. De Romanos 1, estábamos hablando del sacerdocio en Hechos, capítulo 9, y estábamos hablando del crecimiento de la pedofilia que ha sido muy obvia en la Iglesia Católica. Y no solamente es con los católicos. Correcto. Protestantes también, aunque no tanto. Usted hizo la pregunta, ¿cómo o por qué es que esto sucede? Y en Romanos 1 se nos dice por qué el pecado tiene dominio sobre la gente. No solo el pecado de la homosexualidad, literalmente todo pecado, todo aspecto del pecado. Y en eso está la descripción de la homosexualidad y de cómo Dios, literalmente entrega a la gente a aquello como resultado de algo más. Así que estamos viendo no solamente la razón por qué la homosexualidad existe. Bueno, te interrumpo un segundo. Recuerdo un hombre de negocios que ya partió con el Señor, pero Francis y yo lo conocimos. Y él era un hombre que, si lo conocías, te agradaba, era una persona muy amable con el ministerio. Pero me di cuenta luego de que era homosexual. A él lo arrestaron, aunque era un hombre muy próspero en la ciudad, lo arrestaron por la homosexualidad, ¿no? Un policía encubierto lo identificó y algo sucedió, lo arrestaron. Francis y yo habíamos salido, estábamos en una cruzada. Cuando volvimos, yo lo vi en el periódico y fuimos a su negocio inmediatamente, porque yo sentía su dolor, yo sabía que estaba viviendo un infierno, ¿no? Con su nombre, un hombre prominente, conocido, y siendo un hombre muy próspero en la ciudad, en la comunidad. Y fui allí para tratar de orar con él.
para que él supiese que él nos interesaba, que no habían cambiado nuestros sentimientos hacia él. Y bueno, de todas maneras, él me dijo, hermano Swaggart, esto es algo que tenemos que considerar. Él dijo, yo he peleado contra esto desde niño. Dijo, volviendo atrás a donde yo puedo recordar, yo luché con este problema. Y él dijo, yo sé lo que usted enseña que uno no nace con esto, etcétera, etcétera. Nadie me hizo esto, eso estaba allí y yo realmente no lo entiendo. De todos modos, mi pensamiento es el siguiente. Debido a la caída en el huerto del Edén, hace tanto tiempo atrás, todo ser humano que nace con una inclinación hacia algo que es pecaminoso y malo. Tal vez no sea la homosexualidad, tal vez sea mentir, tal vez sea robar, egocentrismo, pueden ser tantas cosas que podemos citar. Nacen con esa inclinación hacia ese pecado, hacia esa cosa. Correcto. He visto a hombres que eran muy afeminados, tú también. Y eso no quiere decir que hay algo que está mal con ellos, así que no me malinterprete, pero a la vez había una inclinación allí hacia cosas que no estaban correctas. Pero Jesucristo fue a la cruz para libertar al hombre de esas inclinaciones. Correcto. Para libertar al cautivo. Y Él es la única solución. Nace de esa manera. No creo que un alcohólico nace de esa manera o uno que apueste nace de esa manera. Pero sí creo que hay inclinaciones hacia estas cosas y 108 cosas más que no hemos citado el día de hoy, pero todavía está allí en esa persona. ¿Qué piensan ustedes de lo Estoy que de acuerdo. acabo de Yo creo decir? que es exactamente correcto. Y una vez más, una vez que nos encontramos cayendo en este espiral descendente de la ira de Dios por haber rechazado lo que Él nos ha dado, entonces esas proclividades comienzan a reinar, comienzan a dominar. El pecado se hace dominante y no es lo mismo para todo ser humano. Es diferente en cada caso. Y esto se convierte en una fortaleza en esa vida y algunos, sin reconocerlo por lo que realmente es, dicen yo nací de esta manera o... No, pero de acuerdo a este texto, y una vez más estamos tratando de estudiar al pecado a la luz de un texto, no a la luz de una opinión, no a la luz de un razonamiento personal subjetivo, sino cuál es la palabra de Dios. ¿Por qué creo yo que cierto pecado es incorrecto? Porque la Biblia nos declara de dónde viene y de dónde se está manifestando o por qué es que se manifiesta. Finalmente, si uno toma este texto del 18 al 20, uno podrá ver que la gente comenzó a rechazar lo que Dios había revelado acerca de sí mismo, acerca de la salvación y acerca del medio de la salvación. Siempre es el Cuando caso. esto sucede, la ira orgue de Dios, la ira de Dios que los entrega al pecado, es una ley espiritual que comienza a ocurrir. Esto no es una opción, esto va a suceder. Y así que esto comienza pequeño al principio y crece más y más y más, mientras que se siga rechazando más eso. Y todo esto es donde diferentes pecados comienzan a manifestarse y Dios lista algunos de ellos en Romanos capítulo 1. Bueno, enfrente de mí pueden poner todo tipo de alcohol y para mí eso no tiene ningún peso. Correcto, sí. Yo nunca lo he probado en toda mi vida, no tengo interés en eso. Y así puedo citar muchas cosas, pero hay otras cosas que puede poner allí que pueden ser un problema para mí. Correcto, y mire, nosotros todos somos así. Y si en una persona hay una inclinación, esa no es una excusa. Y es No, exactamente, claro que no, exactamente no. lo que Correcto, sí Lauren es. está diciendo, que tiene que haber primero un rechazo de la verdad para que Claro. pueda Correcto. suceder eso. ¿Qué sucede? Una vez más, y lo vemos esto en el mensaje Qué de la bueno que cruz. De hecho, resaltas dice eso. que no tienen excusa. Así es. Dios le muestra a toda la humanidad en los versos del 18 al 20 dos testigos, la creación y la conciencia, basándose en el testimonio de la creación, basándonos en la moralidad interna de todo ser humano con la que uno comienza. Después eso debe causar buscar Así a es. Dios. Y después en el verso 21, donde dice, porque habiendo conocido a Dios, no queriendo decir que eran salvos, significa que estaban ellos al tanto de su existencia, pero ellos le rechazaron. Y si me permite, voy a leerlo rápidamente porque
Vamos a conectarnos a esto. Veamos aquí en el verso 21, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Y eso es un rechazo. Ese es un rechazo de lo que Dios revela. Ni dieron gracias. Pero ese es el problema con todo el mundo, ese rechazo de Dios. Correcto. Antes se desvanecieron en sus inútiles razonamientos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Así que la primera etapa de esto es que la ira orgue y de Dios permite que el pecado entenebrezca la mente, comienza a causar que ellos sean incapaces de entender cosas espirituales de la manera como Dios quiere. Esa es la ira orgue y de Dios expuesta. La ira de Dios es ahora. Así que el hombre que tiene la verdad o que ha visto la verdad, de alguna forma, rechaza a Dios y la ira de Dios. Esta es una ley espiritual. Se expresa y ellos se hacen sordos, no oyen, no ven. Verso 22 dice, diciéndose ser sabios, se hicieron ellos necios. Y la idea de ser necio está basado en la palabra morón, que es una estupidez espiritual. Mire, mientras tanto están hablando de cuán sabios son ellos. Pero esta ley espiritual ha entrado en efecto, hermano Swagger, y Dios permite que ese pecado tenga el dominio y se convierten en necios. Y de eso en el verso 22 podemos ver que la idolatría le sigue a esto. La idolatría, la adoración de todo tipo de imágenes corruptibles, como de aves en el verso 23, de animales de 4 pies y de reptiles. Así que ahí vemos la idolatría y después de eso, al continuar el espiral descendente en el verso 24, pecado sexual. Vimos eso en los 60s en Estados Unidos, cuando el amor libre llegó. Mientras más el hombre rechazó a Dios, más sabio se hizo en su entendimiento, profundizándose más en ese pecado sexual que comenzó a enfatizarse. Ellos cambiaron la verdad de Dios en mentira, honrando más a la criatura antes que al Creador, más y más y más hacia abajo. Y después, en el verso 25 y en el verso 26, llegamos a lo que estamos hablando el día de hoy. ¿De dónde fue que salió esto? La gente en este espiral descendente llegó al verso 26. Por esto, Dios, ¿por qué? Por el rechazo de la verdad. La ira orga y de Dios ahora está trayendo a la gente a esas proclividades que ya tenían, comenzó a surgir y a dominar, y Dios dice esto, por esto Dios los entregó, Él los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural en el uso que es contra naturaleza. Así que podemos ver que Dios está hablando aquí de la homosexualidad. Él le llama pasiones vergonzosas, Él les llama cosas contra naturaleza. Y verso 27 dice, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas indecentes y recibiendo en sí mismos la recompensa merecida de su extravio. Así que en estos versos, la palabra de Dios, y esto es en lo que se basa mi fe, se refiere a la homosexualidad como el resultado de que la gente rechazó a Dios y que rechazaron lo que Él ha revelado. Y Dios los entrega a las pasiones vergonzosas, lo que es contra la naturaleza y lo que no conviene e indecente. Error. 4 definiciones. Si eso continúa, entonces Dios tiene que entrar en cierto periodo de tiempo. Un arqueólogo dijo, esto no tenía nada que ver con el Señor en esencia, ¿no? Pero dijo, el Dios del Antiguo Testamento que dio instrucciones a Josué y otros para destruir a pueblos completos, los hijos y todos, le hizo a las futuras generaciones un tremendo servicio. Así es. Porque habían decaído tanto en la perversión y el pecado que hubiese destruido a Israel si hubiese continuado en esa dirección. Correcto. Pero quisiera enfatizar esto al terminar porque tenemos que hacerlo rápidamente. En el verso 29, de ahí al 31, toda la lista de pecados ahora es evidente y la gente está llena. Vas a tener que esperar hasta la próxima programación. Muy bien, lo siento. Se terminó el tiempo. No solamente detuvimos al Dr. Gray, a ti también. Sí. No se pierdan la próxima. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.